para acabar con el último tipo de texto según la base textual, es decir, según los propósitos, lo que nos queda ahora por ver es el texto argumentativo. Mirad, la argumentación es un tipo de discurso que pretende convencer a quien nos está leyendo o nos está escuchando, de manera que nosotros lo que hacemos es que exponemos nuestro punto de vista, repito, con la intención de persuadir, de convencer a alguien, o con la intención de que la otra persona, como mínimo, si no la convencemos, como mínimo entienda cuál es la postura que nosotros estamos defendiendo. En el texto argumentativo lo que hay es opinión. El texto argumentativo solamente tiene sentido si, cuando yo he terminado de leer el texto argumentativo, tengo clara cuál es la postura que la persona que ha escrito el texto está defendiendo. Y fijaos que digo la persona que ha escrito el texto, pero en nuestra vida constantemente argumentamos. Cuando intentamos convencer a alguien, yo qué sé, de que salga con nosotros un sábado por la noche. Cuando intentamos convencer a nuestro hijo o a nuestro sobrino de que haga algo. Cuando intentamos explicarle a alguien por qué debería hacer algo y por qué es mejor reciclar que no reciclar, ¿sí? En ese caso, aunque yo he utilizado ahora la palabra explicar, desde el momento que nosotros le estamos diciendo a alguien, mira, tienes que reciclar porque, ya estoy argumentando. La argumentación consiste, por tanto, en exponer un punto de vista y defenderlo con argumentos, es decir, con razones. Yo doy razones. Esto también se ve cuando hay niños pequeños que tienen esta edad que empiezan con el por qué, que los padres intentan al principio razonar, pero llega un momento que es porque yo lo digo, porque yo lo mando, porque es así, punto, ¿sí? Entonces ya no estás argumentando. A lo mejor hasta ese momento lo has intentado, pero luego ya se acabó la argumentación y empieza la imposición, ¿eh? Pero es eso, tienen una edad del por qué, ¿eh? ¿Dónde nos podemos encontrar textos argumentativos? Los debates. Esta es una actividad que cuando uno trabaja en un instituto, siempre los alumnos, siempre en los institutos quieren hacer debates. Es como, bueno, vamos a hacer un debate. Y además siempre proponen los mismos temas, ¿eh? La legalización de las drogas, el botellón, ¿eh? No proponen temas como, yo qué sé, la pena de muerte o el uso de pieles de animales, no, o la experimentación con animales, no, el botellón y la legalización de las drogas, pero bueno. En los debates políticos también se utiliza la argumentación, aunque parezca mentira, muchas veces debajo de la descalificación y el insulto hay argumentación, ¿eh? Se utilizan también los textos argumentativos lo veremos la próxima semana, los textos periodísticos de opinión. Los de opinión, no los de información. En una noticia no hay argumentación, pero en una carta al director o en una columna o en un artículo o en un editorial de un periódico sí que hay opinión. Por tanto, son textos argumentativos, ¿sí? ¿Dónde más nos encontramos textos argumentativos? Por ejemplo, en los ensayos, que es un tipo de género literario que está a caballo entre lo humanístico, lo divulgativo y lo literario, del que hablaremos también, yo creo que la semana que viene no me dará tiempo, pero sí que la otra. ¿Sí? Por tanto, encontramos argumentación cuando hay opinión. Cuando hay argumentación, se defiende un punto de vista y ese punto de vista tiene que quedar claro al final. Por ejemplo, un texto que trate sobre pros y contras de vivir en un pueblo, un texto que trate sobre pros y contras de vivir en un pueblo no es un texto argumentativo. Sería un texto expositivo, pros y contras, ¿sí? Pero si el texto es mucho mejor vivir en un pueblo que en una ciudad grande y yo doy razones para defender ese punto de vista, ya estoy escribiendo o emitiendo un texto argumentativo. ¿Sí? Dime. ¿Una noticia qué sería? Una noticia sería expositiva. Luego, la noticia puede tener también partes narrativas. Recordad lo que os he dicho, pero muchas veces, imaginaos, yo que sé, este hecho tan desgraciado que ha pasado con este chico del tren en Sevilla, ¿sí? La noticia es el texto expositivo, lo que pasa es que luego, si dentro del texto hay una parte en la que se cuenta cómo se subió al vagón del tren, se ve que se coge la catenaria, que le da la descarga, no sé qué, esa parte sería narrativa.
pero la noticia es expositiva. ¿Sí? Venga, cuando tenemos argumentación, y esto es importante, muchas veces junto con la argumentación aparece la exposición. Imaginaos, por ejemplo, que yo os hago escribir un texto, no os lo voy a hacer, pero os hago escribir un texto argumentativo sobre uno de mis temas favoritos, que es la obsolescencia programada. ¿Sí? ¿Qué es la obsolescencia programada? Muchos estáis asintiendo, o sea que muchos sabéis lo que es la obsolescencia programada, pero seguro que muchos no lo sabéis y hay gente que a lo mejor lee vuestro texto que tampoco sabe lo que es la obsolescencia programada. Entonces, si vosotros estáis defendiendo que la obsolescencia programada es necesaria porque vivimos en una sociedad de consumo, o si estáis defendiendo que la obsolescencia programada es un robo para el consumidor, estáis escribiendo un texto argumentativo, pero claro, me tenéis que explicar lo que es la obsolescencia programada. Por tanto, es posible que en vuestro texto argumentativo haya partes expositivas. Si yo tuviera que escribir un texto sobre la obsolescencia programada, empezaría explicando, es decir, empezaría exponiendo qué es la obsolescencia programada. Y luego ya defendería mi punto de vista. Sí, todo el mundo sabe, bueno, a lo mejor algunos no lo sabéis, pero la obsolescencia programada es el fenómeno por el cual todos los bienes de consumo salen de las fábricas con un tiempo de vida determinado. Ahora, de hecho, si compráis una bombilla, ya pone 1500 horas de uso. Y sabéis que hace un par de años se fundió la bombilla que Edison, una de las primeras bombillas que Edison hizo, que estaba funcionando en un parque de bomberos de Nueva York. 120 o 140 años la bombilla funcionando. Y ahora te compras una bombilla y como tengas focos así en toda la casa, la misma semana se te funden todas, porque salen de la fábrica con 1500 horas de uso. Las lavadoras salen de la fábrica y a los 5 años se te rompe la batería del coche. El coche tiene 2 años de garantía, cuando el coche tiene 2 años y 1 mes, se te funde la batería. Claro, podemos pensar, es un robo, pero a lo mejor resulta que si yo tengo una fábrica de baterías de coche, tengo una fábrica de bombillas y quiero invertir en investigación, a lo mejor me interesa que mi bombilla se funda. O si quiero que mis trabajadores vivan, ya no yo, si quiero que mis trabajadores tengan un sueldo digno y buenas condiciones de trabajo, a lo mejor me interesa que la bombilla se funda. Entonces, claro, todo tiene pros y contras, evidentemente, y puedo defender una cosa u otra. Pero si el texto argumentativo está bien redactado, cuando yo llego al final del texto, me tiene que quedar muy clara cuál es la idea que el texto está defendiendo. Si el texto me dice al final que la obsolescencia programada es un robo o que es necesaria. Y repito, suele haber en los textos argumentativos una parte expositiva, para situarnos, para colocarnos. ¿Por qué? Porque la estructura del texto argumentativa, la estructura más típica del texto argumentativo, tiene, por una parte, el tema y la tesis, por otra parte, los argumentos, y por otra parte, normalmente una conclusión. Entonces, ¿qué es lo que nos podemos encontrar? Mirad, el texto argumenta... perdonad, no os lo he dicho. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea que el autor defiende. El autor o la autora. No hay que confundir la tesis con el tema. En el caso que os he dicho de la obsolescencia programada, el tema sería la obsolescencia programada. La tesis sería la obsolescencia programada es un robo para el consumidor. El tema sería la pena de muerte. La tesis sería la pena de muerte no ayuda porque no previene los delitos graves. El tema sería el uso de animales en la experimentación. Ese sería el tema. La tesis sería es necesario utilizar animales para probar medicamentos nuevos, porque peor sería probarlos con las personas directamente. ¿Sí? Por tanto, el tema es de qué trata el texto argumentativo y la tesis es la idea que se defiende en el texto argumentativo. ¿Sí? ¿Dónde puede ir la tesis? ¿O dónde suele ir la tesis? La tesis va o al principio, atención, si va al principio, estructura deductiva. La tesis puede ir al final, estructura inductiva, la primera sería deductiva, la segunda al final. O la tesis puede aparecer al principio y al final. A eso se le llama estructura encuadrada. Si el texto argumentativo tiene la tesis por en medio, vamos a decir que no es un texto muy canónico.
vamos a decir que no es un texto muy estándar. Y me puedo encontrar con un texto argumentativo donde yo no pueda subrayar la tesis. Me puedo encontrar con un texto argumentativo donde yo no pueda subrayar la tesis. Donde la tesis se deduzca, pero no esté escrita. ¿Cuál es la estructura más típica de los textos argumentativos? El texto argumentativo que os piden, por ejemplo, si os presentáis al examen de catalán al B2, por ejemplo, si os presentáis a Escuela Oficial de Idiomas, si os presentáis a pruebas libres de ciclo formativo de grado superior, si vais a estudiar después un ciclo formativo, si vais a estudiar después una carrera, os van a pedir a lo mejor que escribáis textos argumentativos. El texto argumentativo más típico, tiene esta estructura que os voy a señalar. Primero tiene un título. Y el título, a diferencia del texto expositivo, el título tiene que atraer al lector. Y el título puede ser connotativo. Imaginaos el texto sobre la obsolescencia programada. Yo a mi texto lo puedo titular La obsolescencia programada, pero mi texto también se puede titular Manos arriba, esto es un atraco. ¿A vosotros qué texto os apetecería más leer? ¿El que es La obsolescencia programada o el que es Manos arriba, esto es un atraco? A mí probablemente el segundo, a mí el que empieza por Manos arriba, esto es un atraco. Por tanto, en el título de los textos argumentativos se puede ser creativo. ¿Qué suele tener el primer párrafo de los textos argumentativos típicos? Ahora os estoy hablando de los típicos. El tema, es decir, la explicación de lo que yo voy a hablar y a continuación la tesis. ¿Por qué os pongo la tesis entre paréntesis? Porque ya sabéis que os podéis encontrar la tesis al final. Hay textos argumentativos donde la tesis está al final. Y es muy normal que la tesis aparezca anunciada con un conector del tipo, en mi opinión, a mi juicio, yo creo que, por mi parte, sí. Imaginaos, la obsolescencia programada es el fenómeno por el cual los bienes de consumo salen de sus fábricas con un tiempo de vida determinado. Punto y seguido. En mi opinión, la obsolescencia programada es un fraude para el consumidor. Ya tengo el primer párrafo, he presentado el tema y he dado ya mi opinión, mi punto de vista. A continuación, ¿qué me voy a encontrar? A continuación me voy a encontrar el cuerpo argumentativo, es decir, las razones, los argumentos que yo utilizo para defender mi punto de vista. Y esos argumentos pueden ser de diferentes tipos. Pueden ser, por ejemplo, argumentos racionales, objetivos, porcentajes. Pueden ser también argumentos de autoridad. Alguien ha dicho algo sobre eso. Una cita textual, por ejemplo. Pueden ser también argumentos hedonistas. Hedonistas es argumentos que nos provocan razones que nosotros podemos decir que nos dan placer. Podemos encontrarnos también con argumentos morales. No hay que maltratar a los animales, yo qué sé, o no hay que pegar a los niños. Nos podemos encontrar también con ejemplos, como formando parte de... Esos serían argumentos por analogía. Hay que tener cuidado, si redactáis algún texto argumentativo, tenéis que tener cuidado porque nunca tenéis que elevar vuestra experiencia personal a categoría. Imaginaos que os tocara escribir un texto argumentativo sobre, yo qué sé, la inseguridad ciudadana. Si ahora, hoy en día hay más inseguridad ciudadana que antes, o si, yo qué sé, la inmigración provoca más inseguridad, ¿vale? Imaginaos que a mí me ha robado un alemán. Yo no puedo, por mi experiencia personal, decir que todos los alemanes son ladrones. ¿Me entendéis? Entonces, en los textos argumentativos tenéis que tener cuidado con... A la hora de redactar, que a vosotros os haya pasado algo, no quiere decir que eso luego lo podáis elevar a la categoría de argumento. Claro que si tenéis que redactar un texto argumentativo en cualquier materia, podéis utilizar eso. Claro que sí, pero tiene que ser un argumento más, nunca el argumento principal. Que a mí me haya pasado algo, no tiene que ser el argumento principal de un texto argumentativo. Dentro del cuerpo argumentativo hay una cosa que funciona muy bien, que es utilizar contraargumentos. El contraargumento, lo tenéis... aquí lo tenéis explicado, ¿sí? El contraargumento es muy interesante porque ¿qué hace? El argumento te anuncia ya lo que alguien va a decir en contra y tú ya lo rebates.
Imaginaos, cuando se hablaba de lo de... Bueno, ahora que se habla de lo de fumar en las terrazas, ¿sí? Puedo utilizar un argumento del tipo, aunque algunos piensen que se consumirá menos si se fuma en las terrazas, la experiencia de lo que ocurrió cuando se prohibió fumar en el interior de los bares demuestra lo contrario. Yo me estoy adelantando a lo que alguien me puede decir. Alguien me puede decir, es que si no se deja fumar en las terrazas, la gente consumirá menos. Pero es que utilizaban el mismo argumento cuando, ¿os acordáis? Bueno, sois muy jóvenes, no os acordaréis, ¿eh? Cuando se prohibió fumar en los bares. Que llegabas a casa, que tenías que meterte en la ducha porque te olía el pelo. Yo las peleas que tenía con mi madre cuando vivía en casa de mis padres, salía de marcha, mi madre, hija, dime la verdad, tú fumas. Yo, mamá, te prometo que no fumo. Y es verdad, no fumaba, no he fumado nunca. Te prometo que no fumo, pero es que te olía todo a humo. Y estar en un restaurante que se estuvieran echando el humo, no poder saborear nada que estabas comiendo, bebiendo. Bueno, el argumento de los que no querían que se prohibiera fumar en los bares y restaurantes era que se iba a consumir menos. ¿Cuántos bares cerraron y cuántos restaurantes cerraron porque se prohibió el tabaco? Ninguno. Por tanto, yo puedo utilizar eso como un contraargumento. Aunque algunos digan que si se prohíbe fumar en las terrazas se fumará menos, se consumirá menos, lo cierto es que tal. Esto yo lo hacía con mis alumnos del instituto cuando querían hacer debates, siempre les ponía a debatir la visión contraria. Los que estaban a favor de la legalización de las drogas tenían que defender que estaban en contra. Y los que estaban en contra tenían que defender que estaban a favor. Eso funcionaba muy bien porque cada uno sabía cuáles eran los argumentos que iba a utilizar la otra parte. Y el debate era mucho más rico, porque ya no era lo que yo quiero defender, sino lo que sé que ellos me van a decir y que yo sé cómo rebatir. Claro, se acababa, ya no querían hacer más debates. Cuando les tocaba debatir lo que no querían defender, se acabó, ¿eh? Pero sí que son debates mucho más ricos que si tú defiendes solamente tu punto de vista, ¿eh? Bueno, en la argumentación nos encontramos con muchos conectores, y conectores que dan paso a las ideas y que son conectores muy ricos y conectores de matiz. Sin embargo, por consiguiente, no obstante, por otro lado, de todas formas, en resumen, sin duda, muchos conectores de diferentes tipos. Nos encontramos también recursos como los ejemplos, como las comparaciones, como las citas. Las oraciones suelen ser muy largas, con mucha subordinación. ¿Por qué? Porque lo que estoy defendiendo yo es una idea normalmente compleja. Y además de todo eso, me voy a encontrar en general con el presente de indicativo, en general, porque mi argumentación yo quiero que sea válida hoy y mañana y pasado mañana también. Y me voy a encontrar también, dependiendo del tipo de argumentación, con un léxico más o menos estándar y más o menos tecnicismos. Por ejemplo, imaginaos que yo escribo un texto en una revista científica defendiendo, por ejemplo, el uso de, yo qué sé, determinado producto para, yo qué sé, abonar los árboles. Imaginaos que yo he estudiado estas cosas, botánica, química o lo que sea, y yo en mi texto estoy defendiendo que para abonar es mejor el producto que yo estoy defendiendo que otro. Muchos anuncios son textos argumentativos, de hecho. Mucha publicidad es texto argumentativo. Si ese texto mío va dirigido a químicos, va a ser un texto argumentativo que va a tener más tecnicismos que si es un texto que yo escribo dirigido a el que tiene un trozo de tierra, al que tiene uno que tiene un corral y tiene allí 4 lechugas y 4 tomates. ¿Lo entendéis? Sí. Venga, vamos a ver ahora todo esto en 2 textos y veréis cómo es mucho más claro.